Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Un domingo más acompañándolos durante 60 minutos para conversar hoy sobre los efectos que tiene sobre las materias primas el escenario geopolítico que estamos atravesando en el mundo. Un mundo muy convulsionado, con guerras entre varios países y bueno, y vamos a tratar de analizar y ver cómo está afectando todo esto las materias primas y los negocios en definitiva. Vamos a comenzar a presentar a los invitados del día de hoy. Eduardo Blasina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar por aquí. Gracias. Gracias por venir. Vamos a recibir también al doctor Ignacio Bartesagui, es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, buen día. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Y vamos a recibir también al licenciado Diego Neira, que es gerente general del grupo Starfish Logistics y además del grupo J.R. Williams. ¿Cómo andás, Diego? Buen día. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros hoy domingo. Gracias. Y como siempre, Andrés Ollenar, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Juan. Un placer estar como siempre. Rápidamente nos vamos a ir al destacado de la semana. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia y seguridad. Soluciona con llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Muy bien, Andrés. Vamos a hablar de lácteos y nada menos que de Brasil, lo importante que es para los lácteos uruguayos. Exactamente. Es un mercado muy relevante. Lo ha sido en los últimos 2 años. Lo sigue siendo también en este arranque de 2024. Por algunas complicaciones que han sucedido. Ahí vamos a poner en contexto algunas cifras de lo que es el vínculo comercial con Brasil. Obviamente la balanza comercial es favorable para Brasil. Uruguay exportó el año pasado unos 2.200 millones de dólares y le importamos a Brasil casi 2.560 millones de dólares. Hay un saldo claramente favorable para Brasil en la balanza comercial general. En el caso de los lácteos, Uruguay el año pasado exportó unos 818 millones de dólares, de los cuales casi prácticamente la mitad, 404 millones de dólares, fueron a Brasil. Por eso la relevancia de este mercado, tanto lo fue en el 2023, también lo fue en el 2022 como un actor clave y que ha permitido, como lo hemos comentado en algún otro programa, quizás en varios meses pagar un precio de la leche superior a lo que marcaba la referencia del mercado internacional, que claramente es marcado por Fonterra. Los precios de colocación de Uruguay en Brasil son por lo general superiores, 300, depende, pero más o menos en el eje de los 300 dólares por tonelada superior en el caso de la leche en polvo, que es el principal producto de exportación. De todas formas, las importaciones de lácteos de Brasil son apenas el 3% del consumo total. O sea, el comercio que tiene Brasil de lácteos es muy menor a nivel general. Por eso un poco llama la atención estos movimientos que se han dado en los últimos meses, que lamentablemente le han puesto ciertas barreras al comercio, no solo para Uruguay, sino también para Argentina, que es otro proveedor importante, y obviamente se favorece de las pocas ventajas que da el Mercosur de ingresar, en el caso de Uruguay, sin cuotas a Brasil, lo cual es muy relevante. Pero bueno, después en la segunda placa vamos a ver un poco ¿por qué se dieron los problemas? Bueno, empezaron ya desde fin del año pasado unos fuertes lobbies que son habituales, pero se vuelven a repetir cada tanto, de productores y de sindicatos advirtiendo por los perjuicios que esto generaba porque estaba cayendo el precio de la leche en Brasil. En realidad el precio de la leche estaba cayendo porque aumenta la producción, es lógico. Brasil hoy incluso tiene un precio de la leche arriba de los 50 centavos, está más de 10 centavos por encima de lo que se paga en Uruguay. Ya tienen un precio bastante superior, o sea que por el hecho de que ingrese este volumen tan insignificante de importaciones no debería ser un argumento para que bajen el comercio, se pongan barreras como está pasando hoy. Es un reclamo que se hace siempre a esta altura de Siempre. Se acusa a Uruguay de hacer dumping, de hacer subsidios, cosas que sabemos que no es así. Acá es imposible hacer dumping, ya se ha demostrado, el gobierno se ha cansado de explicar, mostrar con un número fundamental cómo es imposible Uruguay pueda hacer dumping en el caso de los lácteos a Brasil, pero bueno. Pero en las últimas semanas, varios estados importantes para la que son las compras de lácteos, Minas Gerais, Paraná, Río Grande, Boyá, Santa Catarina, los gobernadores, además de un subsidio que quitó el gobierno este año, que le quitó incentivos fiscales a la importación de leche en polvo para procesar diferentes productos, empezaron también a tomar medidas para retirar, para favorecer la producción de sus estados, ¿no? Entonces eso también se sumó a una barrera adicional al comercio. Conaprole ha tenido bastantes problemas en los últimos meses para el comercio, se le han demorado camiones, le han delistado plantas por supuestas fallas de calidad en algunos productos. Una planta
moderna como es Villa Rodríguez tuvo un problema, lo cual generó mucho ruido, pero bueno, eso después obliga a todo un proceso de reingreso de la mercadería que se hace muy dificultoso, tiene que empezar a importar de otra planta, bueno, complicaciones que lo que hacen terminan frenando el comercio. En definitiva, ahí nos preguntamos qué puede hacer el gobierno y la verdad no hay muchas opciones en cuanto a lo que se puede hacer a nivel de quejas. Los tribunales de controversia del Mercosur, tenemos a Ignacio acá, la verdad no funcionan, no han funcionado para resolver controversias de tipo no. Ir a la OMC es un camino largo, hay que ver si también Brasil quizás acá tampoco está tomando alguna medida ilegal, por decirlo de una forma, porque no está poniendo un subsidio, sí está retirando un incentivo fiscal, hay que ver eso. Y no queda otra que los contactos a nivel de lo que son las autoridades del Ministerio de Ganadería y quizás en algún momento aprovechar el vínculo que tiene el presidente de la calle Pou con Lula, que tiene una relación relativamente fluida, han conseguido algunos logros, porque esto, en la medida que siga escalando, puede ser un problema importante para la producción láctea uruguaya. Política. Exactamente. Solo con política. Bien, Andrés, muchas gracias. Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube, y además si quieren ver los programas anteriores, lo pueden hacer en la web tele12.com. Pausa la primera y ya regresamos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un matiz, llegue acá, por Indarte y Compañía. A donde vayas, cáete con un Rosés. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar sobre qué efectos tiene sobre las materias primas el actual escenario geopolítico. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA,
referencia en prevención para la salud animal del mundo. IPRA. Presentado por Zambrano y compañía, Zambrano remata cantidad y calidad todos los días, todas las razas en todo el país. Vea nuestra cartelera y súmese a la mayoría. Vemos, como es habitual, domingo a domingo, el informe que elabora nuestra compañera Mercedes Avín. Súmese a la mayoría con Zambrano. Haga solo buenos negocios. Catálogos, videos, preofertas en zambrano.com.uy. Todas las razas en todo el país. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Mientras Occidente solicita a Israel que no responda al último ataque de Irán llevado adelante semanas atrás en represalia por la destrucción de la embajada iraní en Siria, la escalada de tensión en Medio Oriente genera preocupación a nivel mundial, a lo que se suman los conflictos entre Rusia y Ucrania. La posibilidad de una respuesta israelí al ataque de Irán sigue siendo incierta, por lo que la preocupación radica en el suministro regional de petróleo, lo que podría provocar subas en su precio. Si bien en la última semana registró una caída ubicándose nuevamente por debajo de los $90, el barril de petróleo Brent en lo que va de 2024 registra una suba de 12%. Hasta ahora el impacto de los ataques en los precios de las materias primas ha sido moderado, pero existe preocupación sobre sus efectos en insumos como fertilizantes y hasta los valores de algunos granos, al tiempo que la tensión geopolítica genera incertidumbre en la economía mundial, donde en Estados Unidos el dólar sigue subiendo, presionando los mercados emergentes. Muy bien, vamos a comenzar a hablar del tema. Ignacio, como decía al final del informe Mercedes, la tensión geopolítica sigue subiendo. A ver, ¿algo hace pensar de que esto afloje, se suavice? Bueno, hay tensiones que hay que separar las tensiones, ¿no? Una cosa es la guerra en Ucrania, ¿no? Eso va a persistir más allá de la... Eso parece no aflojar. Eso no va a aflojar, se va a dar la conferencia de paz seguramente ahora en junio en Ginebra, pero es bastante difícil que allí se llegue a un acuerdo porque ninguna de las dos partes están dispuestas a ceder en esa línea roja, ¿no? Entonces, eso ya de por sí, ahí tenés una presión fuerte y una incertidumbre que puede desbocarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, y eso ya afectó en su momento, cuando la guerra en Ucrania inició hace más de 2 años, eso afectó directamente por restricciones de oferta, especialmente por digamos, las tierras ocupadas por Rusia, afectó al precio, como sabemos, a la suba del precio internacional de muchos commodities, especialmente los asociados a lo que producían Rusia y Ucrania, ¿no? Eso ya ocurrió. Ahora, lo que está ocurriendo en Medio Oriente es otra cosa, ¿no? Y es más riesgoso. Eso tiene que ver, obviamente, con el ataque de Hamás a Israel, que generó la respuesta de Israel a Gaza, y todo lo que a partir de eso se estabiliza en la región, que tiene que ver con el temor mayor es el enfrentamiento entre Irán e Israel. Irán ya atacó a Israel, fue un ataque moderado, por eso subió el precio, incluso hasta el precio bajó. La gente dice, ¿cómo puede ser que bajó el precio después del ataque de Irán a Israel? En realidad no bajó, el precio ya venía subiendo porque esperaba un ataque. ¿Por qué bajó? Porque el ataque fue más moderado de lo que inicialmente pensamos. Entonces, ahora cuando responde Israel a Irán, lo hace también de forma bastante moderada. Entonces, sube, porque subió un 4%, pero se quedó estabilizado. Entonces, la lectura que hacen, digamos, los operadores a nivel internacional es que estamos en un evento controlado, que no se está yendo todavía de cauce, pero claro, se puede ir, porque no se sabe si Israel va a seguir atacando a Irán, no se sabe si Irán va a responder. Hezbollah, las otras células terroristas involucradas, empiezan a tener cada vez más participación en la zona. Israel no cede en su ataque a Gaza, generando aún una crisis humanitaria todavía mayor, con presiones de Occidente. Entonces, bueno, la incertidumbre está. El precio va a estar ahí, probablemente sin subas, pero están analizando a ver qué puede llegar a ocurrir. La incertidumbre es muy grande, ¿no? Diego, toda esta incertidumbre en materia de logística es algo que complica de manera insoportable, ¿no? Sí, nosotros ya vivimos, el mundo ya vivió una crisis importante de la cadena de abastecimiento durante la pandemia, ¿no? No creo que lleguemos a ese extremo, pero sí estamos viviendo un aumento geométrico de los precios de los fletes y de los servicios logísticos, asociados a todos los problemas geopolíticos que hay en el mundo, ¿no? Hoy en día estamos teniendo una cantidad de cancelaciones de buques con destino al puerto de Montevideo. Eso genera
un desabastecimiento de contenedores, de espacios, de equipos que genera directamente un problema de competitividad, ¿no? ¿Cuánto puede llevar esto? Yo creo que va a ser acotado a corto plazo, pero sí el aumento de los costos ya está en el mercado el aumento de los costos y eso se traslada directa o indirectamente a la competitividad. Así que yo creo que los próximos 6 meses por delante tenemos que ir viendo cómo se comporta el mercado para saber hasta cuánto podemos absorber y cuánto se va a trasladar, en este caso, a los productores, ¿no? El aumento de precios en los insumos, que lo veíamos en el informe, ¿no? ¿Cuánto va a incidir? Algo va a incidir porque, por ejemplo, quienes se aprovisionan de China, hace 2 meses atrás estaban pagando un flete de $1.000 y hoy vale 4.000, 5.000, por lo cual hay aumentos geométricos de los precios. Yo creo que va a tender un poco a la baja, pero no a los niveles Pero ya anteriores. queda en otra escala. Ya queda en otra escala que va a ser difícil que se pueda equiparar a los niveles anteriores. Después que sube, es muy difícil. En general no tienden a bajar. ¿Sí? Eduardo. Sí, Ignacio separaba los conflictos, pero hay actores que están jugando en los dos, ¿no? Irán en los dos, en uno como proveedor de drones bélicos para Rusia, Estados Unidos claramente también dándole soporte a Ucrania e Israel y aprobando un paquete muy grande de ayuda militar en estos días. Y hay un tercer potencial conflicto en el sur de Asia, donde todos vemos la lógica de China-Taiwán, que tiene un componente histórico, pero también hay un conflicto latente China-Filipinas, que tal vez sorprende un poco más. Filipinas, de nuevo, muy cercano a Estados Unidos. ¿Qué riesgo hay de que entre en una tercera fase o que en este agravamiento que parece darse semana tras semana se terminen conectando los conflictos? Está bueno eso que decís de los actores, se mezclan, es verdad, pero yo separaba los conflictos porque tienen incidencias distintas en los precios de los commodities, porque unos afectan, en el caso de la guerra en Ucrania, específicamente a los granos, ¿no? Pero en el caso del Medio Oriente al petróleo, que por supuesto que una escalada muy alta del precio del petróleo también arrastra a los otros commodities. Y eso genera un efecto en el precio del oro, pero genera un efecto en el dólar, que también genera un efecto en el precio de los commodities. Por lo tanto, porque todo el mundo corre a lo seguro si hay una guerra muy fuerte allí. Yo ese escenario no lo veo. Sí veo un nuevo escenario donde, como son muchas tensiones que no se van a resolver en el corto plazo, ¿qué vas a tener? Vas a tener siempre la duda. Y esa duda hace que estás en un nuevo escalón, en un nuevo escalón histórico. Podés tener bajas, como estamos viendo en algunos commodities en Uruguay, que tienen que ver con lo que está pasando en China, que es otra discusión, ¿no? Pero vamos a ir en precio alto. Ahora, un enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán ya te lleva a un escenario de desestabilización total, donde por supuesto ahí ya estamos hablando de otra cosa. Claro. ¿No? O un enfrentamiento por el mar del sur de China, por Filipinas, que está haciendo maniobras militares ahora apoyado por Estados Unidos, una Filipina, también. Vos me decís, ¿ves eso probable? No. Primero que hay que esperar a ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos. Entonces, los Eso precios te iba a van preguntar. Claro. O sea, el factor Trump ahí, ¿qué factor puede jugar? Porque Trump tuvo un cruce muy fuerte con China a nivel comercial y después esas medidas no se disiparon de todo y la tensión siguió ahí latente, aunque se suavizó un poco. Ahora el paquete de ayuda que me decía Eduardo que aportó, también Estados Unidos apoya con dinero a Taiwán en el tema militar. Menos plata. Menos plata. El porcentaje va para Ucrania, es cierto. Son Algo para 60.000 millones Israel. para Ucrania, 30.000 y algo, y 7.000 creo que. 90.000 es todo el paquete. 90.000 es todo el paquete. Es más de un PIB y medio de Ucrania Uruguay. se lo lleva, Es una cifra no, porque sideral. obvio que las sanciones también repercuten en los precios internacionales. Entonces son muchas, ¿no? Entonces vos tenés restricciones de oferta, tenés el precio del petróleo, tenés cómo se comporta el dólar, tenés lo logístico, porque si sube el precio del petróleo, pero además tenés un problema en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 17-20% del petróleo, contame qué van a hacer los fletes, que ya están tensionados desde, claro, como bien decía, desde la pandemia en adelante. Entonces, a ver, al final Biden tampoco cambió tanto la política contra China porque esto es algo de política interna, si vos te fijas. Ahora ya dijo que iba a triplicar los aranceles, ¿no? Claro. Al acero y generó toda una nueva guerra comercial. Biden la sostuvo. El temor con Trump es otro. El temor con Trump es cómo va a manejar a Irán, cómo va a manejar a Putin y cómo va a manejar a Taiwán. Entonces, hasta que no se den las elecciones de Estados Unidos, vamos a estar en una tensión donde van a fluctuar, pero nada va a cambiar sustancialmente en un rango, ¿no? Porque todo el mundo se va a cubrir con seguros que hacen que suben y que bajen. Pero claro, tenemos que esperar que eso se dé, tenemos que esperar la conferencia de paz en Ginebra en junio
y que no se vaya nada de su cauce. Yo no estoy imaginando una China que esté pensando en enfrentarse con Estados Unidos por Taiwán. Ese escenario no lo manejo. Tampoco Filipinas que dé un paso más allá de lo razonable. El problema que sí está y que puede generar un impacto muy fuerte en el precio del petróleo, que arrastra todo, porque también es otro asunto a discutir, es la relación del precio del petróleo en los commodities. Sí, claro. Antes era mucho mayor, claro, ahora es menor. Este es todo un tema buenísimo Sí. para discutir, que ha cambiado, porque esa relación ha cambiado, pero de todas formas, si vas a una guerra más abierta entre Irán e Israel, por supuesto que ahí el precio del petróleo, y ahí todos los commodities van para arriba. Claro, por supuesto. Diego, ¿qué querías decir? No, yo coincido totalmente con Ignacio. La realidad es que en esta situación de incertidumbre que coincido con Ignacio, estamos dentro de un rango, ¿sí? No es que se vaya disipando demasiado. Lo que tienden los mercados y los proveedores de servicios es especular. Cuando especulan tienden a cubrirse con seguros o aumentar los precios. Eso afecta directamente a la competitividad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el mercado? ¿Sí? Un aumento de precios, cubrirse con un aumento de 5, 10, 15, 20%. De esa forma, lo que se traslada es, hay que ver, como yo te decía, es cuánto de eso se va a trasladar a la competitividad, ¿no? Eso es lo que creo que en definitiva tenemos que discutir y ver cómo afecta, ¿sí?, tanto a las importaciones, a la cadena de abastecimiento, como a las exportaciones, ¿no? Si hoy en día soy un exportador y estoy en una zafra récord y no dispongo de la cantidad suficiente de contenedores para exportar, tarde o temprano tengo un problema, ¿sí? No puedo cumplir con los contratos, no puedo cumplir con los servicios. ¿Sí? Entonces eso termina afectando. Hay que ver cuánto va a afectar. No vamos a volver a la situación de la pandemia, pero sí va a haber una afectación de la competitividad. ¿Eduardo? ¿O Andrés? No, un apunte nomás a Ignacio que estaba hablando de lo de Medio Oriente. Da la impresión, por lo menos de lo que se ha visto hasta ahora, que tampoco es que están todos los países de la región en una posición contraria a Israel, porque ya previo a la guerra hubo un acercamiento importante de Israel con los países árabes. Arabia Saudita juega un papel muy importante, es un país sunita, Irán es un país persa, no es un país árabe, y también tiene chiita, entonces ahí también hay un conflicto a nivel religioso, ¿no? Quizás eso ese acercamiento que hubo previo de Israel con varios países árabes no puede llevar a que este conflicto también esté más calmo que quizás en otra época. Sin lugar a dudas. Lo que pasa, y de hecho el ataque de Hamás a Israel tiene que ver con un Israel que logró acercarse a los países árabes, digamos, vecinos, y empezó a ser reconocido. Porque si es reconocido, vos lo que haces es vas aislando a Irán, que es el que te quiere eliminar. ¿No? Y además, estos estados que rodean a Israel están muy preocupados por el terrorismo, están muy preocupados por el daño de Hezbollah, por el propio Hamás, ¿no? Por los hutíes. Estamos hablando de todas estas células terroristas apoyadas por Irán, ¿no? Que hacen mucho daño y que realmente no quieren seguir ese camino. Por eso, incluso hasta han defendido de los ataques de Irán a Israel estos países recientemente, ¿no? Algunos de ellos, además de un apoyo muy fuerte de Occidente. Porque lo que hace Irán está probando también. Irán probó. Es cierto que no pretendía generar una guerra de mayor alcance, porque Irán no quiere enfrentarse con Estados Unidos y Estados Unidos no quiere enfrentarse con Irán, por suerte, ¿no? Pero en definitiva estaba probando a ver si realmente Israel tiene esa capacidad de defensa, si Occidente iba a apoyar irrestrictamente a Israel, que lo apoyó, incluso con movilizaciones hacia Medio Oriente, ¿no? Y cómo reaccionaban algunos países de la región, en Medio Oriente. Y todo salió a favor de Israel. Y esa lectura bajó los ánimos, como vos decís, y esa lectura lo que dice es, bueno, por el momento este conflicto está acotado. Y un China que le dice a Irán, el único que quiere que esa zona se vaya un poco de caos es Putin, ¿no? Que le viene bastante bien. Todos los demás no quieren eso, incluido China, que necesita más que nunca un mundo abierto. Porque otro tema que repercute en los precios internacionales es que estamos de acuerdo a Global Trade Alert, que es una base de datos de medidas restrictivas al comercio, o a la propia OMS, en el peor momento de la historia que se tienen registros en medidas restrictivas al comercio. Porque los incidentes geopolíticos y los logísticos lo que hacen es que India dice, no, ¿sabes qué? El arroz yo no lo vendo. Claro. Y este dice, yo cierro esto. Algo que pasó en el COVID, que después se liberó, está pasando ahora también en muchos otros productos que por supuesto tienen una incidencia directa en los precios. Entonces estamos en un mundo donde me parece que los que hacen negocios, ¿no? Porque los académicos tenemos la suerte de estar un poco más tranquilos y no esperamos que barcos lleguen o
¿no? Tienen que manejar cada vez más escenarios de riesgo. Por eso los seguros juegan un rol cada vez más clave. Diego. Sí, por eso cada vez estamos tratando de buscar más cobertura de seguros que nos traten de apalancar y permitirnos tener un poco más de margen. Yo creo que la pregunta es, ¿qué va a hacer Brasil? ¿No? Brasil está en una posición neutral en estos momentos, no está teniendo una posición... ¿Neutral, te parece? Sí. Con Rusia tiene un acercamiento notorio, ¿no? El intercambio comercial entre A mí me cuesta decir que es neutral. Yo creo que Lula está yendo hacia un delicado posicionamiento hacia los BRICS y ha sido muy simpático con Irán, ni hablar con Rusia. Recuerden que hace muy poco hasta cuestionó quién había iniciado la guerra en Ucrania, que eso generó el reto de todo Occidente, tiene una relación bastante complicada con Estados Unidos. Bueno, a mí me preocupa el posicionamiento de Brasil, que obviamente para nosotros es importante. Estamos ahí en el Mercosur, es el líder de la región y yo no lo veo tan claro. Creo que está haciéndose un poquito más... Lo que pasa es que en este momento, como el conflicto está más o menos dentro de sus límites razonables, todavía no hay que tomar decisión por un bloque o por otro. Ponele, vamos a imaginar, si aparece una guerra en Taiwán entre China y Estados Unidos, en algún momento hay que tomar decisión por un bloque o por otro. No estamos en eso, pero sí estamos en un momento de simpatías, posicionamientos, y está claro ahí que Brasil ha tenido buen vínculo con Rusia y lo tiene, por supuesto, con Irán. Y eso es algo delicado. ¿Qué más ibas a sumar? No, así como Brasil escora un poco hacia Rusia e Irán, Argentina con el cambio de gobierno apuesta a un acercamiento extremo con Israel, casi que a una simpatía total o a una identidad por parte del presidente. Uruguay en ese contexto tiene que balancear un poco entre los vecinos, ser el estado tapón que históricamente ha sido, o tiene que ser más claro jugándose a Occidente. ¿Cómo ves ahí la lógica de Uruguay entre dos vecinos que van en caminos divergentes? Una Argentina hasta comprando armas, ¿no? O sea, comprando aviones. Argentina comprando aviones, ¿no? Aviones la de guerra, situación ¿no? económica que se encuentra. Es increíble. Bueno, y pidiendo el ingreso a la OTAN como país. Bueno, es complejo. Yo diría que Uruguay todavía tiene todo para mantenerse equilibrado, digamos. No es esto, no tenemos que caer en las lógicas Occidente-Oriente, autarquías, democracias. Me parece que eso es una simplificación para un país que necesita comerciar y abrirse al mundo. Ahora, eso no quiere decir que en algunos conflictos graves tú te posicionás, como te posicionaste contra Rusia, como te posicionás en Medio Oriente contra el ataque de Hamas a Israel. Pero también podés hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con la crisis humanitaria en Gaza, que creo que corresponde. Tenés que mantener ese equilibrio, pero es un gran error el que está cometiendo Milei, por ejemplo, con China. Y de hecho, la propia Mondino, su canciller, que va a estar visitando los próximos días China, lo está haciendo para atrás. Sí. Lo mismo con Brasil. Mondino ha estado en Brasil y está armando todo para que se puedan encontrar Lula y Milei. Lo que va a ocurrir, y tiene que ocurrir, es muy importante para la región que Argentina y Brasil se lleven bien. Entonces Uruguay tiene que mantener ese camino del medio, conversar con todos, y en los grandes conflictos sí va a tener una posición. Pero ahora no estamos en un conflicto que vos tengas que decir no es esto la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que cuando Irán atacó a Israel, si uno miraba las redes, todo el mundo hablaba de la Tercera Guerra Mundial. Sí, sí. Por suerte estamos lejos de eso porque el contexto es otro, los límites institucionales son otros, más allá de la crisis en que nos encontramos, estamos en otro contexto, en otro escenario. Entonces eso no va a suceder. Mientras eso no sucede, Uruguay no tiene por qué estar diciendo voy con un bloque o voy con otro. No me imagino la logística logrando hacer llegar barcos o lo que sea a Israel, ¿no? No debe estar para nada sencillo. A ver, hoy en día la logística está realmente en una situación compleja, pero también está ese grado de especulación que hablábamos, ¿no? Hoy en día inclusive se han aumentado los tiempos de tránsito, que es algo muy importante, ¿no? Es decir, los barcos que pasaban por el estrecho hoy en día tienen que hacer otras escalas para abastecerse y llegar a los puntos de destino. Por lo tanto, yo creo que esa situación tarde o temprano se va a subsanar, van a poder de nuevo a mantenerse esa cadena de abastecimiento. Lo que sí vuelvo a decir es que después que los precios aumentan y los costos aumentan, difícilmente tiendan a bajar. Entonces esa es la realidad en los próximos 6
el resto del año lo que nos va a afectar a la región. Pasó en pandemia o post-pandemia, ¿no? Pasó Subió, pandemia, después bajó un poquito, pero ya quedó varios escalones más arriba. No está pasando solo a nosotros, sino está pasando a toda la región, ¿no? Fíjense que nosotros somos los últimos puertos dentro de la escala, por lo general, para los servicios. Por lo tanto, directamente hay una afectación de la logística y de los costos operativos. Pero agregale, Juan, perdón, Sí, Andrés, agregale a todo esto una crisis climática evidente que genera impactos no solo en lo que tiene que ver con las restricciones de oferta, por supuesto, sino también con algunos impactos en la logística, lo que pasa con el Canal de Panamá. Lo que pasa es que acá se habla menos porque la incidencia es menor, pero es tremendo. O sea, entonces vos decís, este escenario 6 meses, pero ¿quién puede decirte que en el 2025 no se va a dar otro hecho que genere una distorsión mayor de precios? Es muy difícil, por eso los que hacen negocios tienen que tener esta habilidad de manejar escenarios, cubrir los riesgos cada vez más, porque me parece que es una modalidad de negocios que vino para quedarse, por lo menos hasta que entendamos qué es este nuevo orden global en el que estamos, que está emergiendo, ¿no? Vamos a la pausa. Antes les decimos que el segundo y cuarto jueves de cada mes con el semanario Búsqueda sale el suplemento de agro, como ustedes lo ven ahí. El principal titular del que salió el jueves anterior, Fondo de Inversión Extranjero, compra 3 campos por $100 millones. Ese es el principal titular del suplemento de agro de Búsqueda, que sale segundo y cuarto jueves de cada mes. Señores, pausa. Luego de la misma regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Con más de 3 décadas de experiencia y compromiso en el rubro agropecuario, ofrecemos un servicio integral basados en la honestidad, confianza y seguridad. Desde el centro del país, contamos con un equipo en constante crecimiento. Somos socios fundadores de Plaza Rural. Visítenos en www.aramburu.com.uy. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Si lo ves llorar, ya es tarde.
La queratoconjuntivitis infecciosa causa graves pérdidas económicas y afecta el bienestar de los animales. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo a Uruguay. IPRA, Building Immunity for a Healthier World. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de qué efectos tiene sobre las materias primas el actual escenario geopolítico que atraviesa el mundo. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, seguimos, Eduardo. Cuando yo era chico, mi familia del Cerro, que trabajaba en los frigoríficos, recordaba las épocas de guerra como épocas de un gran auge, que también abarcaba la lana. Los soldados llevaban un uniforme de lana y corned beef al frente de batalla. Cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, también los precios se dispararon, pero luego se cayeron y a mí me da la impresión que, sobre todo Rusia, usa mucho el precio del trigo como algo para conseguir simpatías. En África está consiguiendo muchas simpatías y da la impresión que en esa guerra vale casi todo, pero el comercio de granos y de fertilizantes finalmente se ha respetado. También bajó el precio de los fertilizantes para esta zafra. Y por otro lado, me da la impresión que estos paquetes de ayuda son déficit fiscal en Europa, en Estados Unidos, y que vienen en tiempos económicos bastante difíciles. Entonces, la pregunta es, tal vez las guerras del siglo pasado eran un gran empuje para las materias primas, pero tal vez las de este siglo le puedan jugar en contra, salvo que el precio del petróleo se dispare. Pero por ahora me da la impresión que se pasó de un escenario muy alcista para granos y aceites, que es lo que producen en esa zona, y fertilizantes, a un escenario que pasó a ser bastante más modesto en cuanto a la perspectiva de precios. Quería ver cómo veían ustedes eso. Sí, comparto. Por eso no se puede comparar lo que fue la Segunda Guerra Mundial y cómo te beneficiabas, porque primero, obviamente, la cantidad de proveedores que existían en ese momento con respecto a ahora no se puede comparar, tampoco la logística. Entonces, lo que sí se dio, además, es un manejo, diría, inteligente de Rusia en cómo aprovechar el grano, especialmente en África, para generar votos, porque después, si uno repasa las resoluciones de Naciones Unidas, se da cuenta de quién apoya, quién no apoya. Tiene que ver con que, claro, algunos países africanos el 70%, 80% del trigo lo compran de Rusia. Y el 40 o el 50% de todos los alimentos lo compran de Rusia, o de Ucrania, o de puertos que estaban en manos de Rusia luego de la invasión. Entonces, sí, ahí se dio un pico, se dio obviamente una inflación general a nivel mundial, que también se arrastraba desde la pandemia, y después empezó a bajar. Y ahora, digamos, estamos en otro escenario. No es que porque ese conflicto se mantenga activo vaya a tener nuevamente una suba de precios. Y los fertilizantes, como decís, subieron, ¿no? Y después volvieron a bajar. Y después lo que se va a dar es que, bueno, es que el comercio se sigue dando. O sea, Brasil sigue comerciando con Rusia, el propio Uruguay sigue comerciando con Rusia. Claro. Las sanciones, uno dice, pero ¿cómo pagan con las sanciones? Todos pagan, porque la propia Unión Europea le sigue comprando a Rusia. Sí, sí. Y todo lo que no, además, todo lo que no le compras a Rusia, todo lo que no le compra a Rusia a Occidente por las sanciones, que no tienen resultados concretos al final, lo que generan son más problemas que soluciones, se lo compran China e India. Todo lo que no le compró Occidente a Rusia, se lo compró China e India, sin discusión ninguna. Entonces, las arcas de Rusia siguen creciendo, eso es un gran financiador para su propia invasión a Ucrania, y sin embargo Ucrania, que está totalmente destruida, necesita de apoyos millonarios de la Unión Europea y de Estados Unidos insostenibles y que van a generar un problema fiscal. Además de los reclamos políticos, porque ya las presiones, no fue tan fácil este último apoyo que hablábamos recién de
de Estados Unidos. Sí, Costó aprobarlo. 6 meses, claro. 6 meses, ¿qué te parece? Yo sé que se mezcla la campaña electoral, todo lo que quieras, y que Trump dice que esto conmigo no hubiera pasado, pero en Europa también hay mucha presión respecto a este asunto. Entonces, ¿hasta dónde podés llegar? Entonces, claro, el gran problema es ese, que si se cae ese apoyo, va a perder terreno Ucrania, va a avanzar Rusia, y ahí sí puede generarse nuevamente otra desestabilización mayor. Diego, te quería consultar, ¿cómo está hoy el vínculo marítimo, las rutas marítimas con Rusia? La semana pasada me hablaban de algún costo que todavía sigue elevado, $400 por tonelada. Sí. Y también me comentaban, interesante por lo menos un par de operadores brasileños, de que hay navieras rusas que empiezan a hacer rutas directos con Brasil, algo que no era muy común, porque hasta ahora el comercio estaba básicamente monopolizado por una compañía que fijaba condiciones muy duras, ¿no? En cuanto a los costos, los seguros, y que bueno, eso hacía muy caro. Sin embargo, los datos de aduana, yo miraba algunos datos, Uruguay, carne y sobre todo menudencia se está exportando más a Rusia, casi 4.000 toneladas. El año pasado prácticamente no figuraba Rusia en el ranking de exportadores, de importadores. ¿Cómo estás viendo hoy eso? También de lácteos, o sea, ese queso semiduro también Rusia era manteca también, es un cliente importante. ¿Cómo está la logística ahí? Sí, Rusia sigue siendo un problema, ¿no? Porque Rusia sigue estando con el problema del embargo. Si toca un puerto europeo, directamente no puede entrar a puertos rusos. Por lo tanto, hoy en día lo que está viendo es únicamente una sola naviera o 2 navieras que están operando con los puertos rusos. Por lo tanto, ¿qué hacen? Aumentan geométricamente el precio, al no haber oferta. Ellos imponen el precio. Sigue habiendo problema y va a seguir habiendo problema mientras siga el embargo pendiente. Lo que está ocurriendo con Brasil es que los barcos rusos están empezando a operar con Brasil porque saben que hay una buena oferta y tienen que abastecerse. Por lo tanto, como utilizan barcos de bandera propia, esos barcos sí pueden operar directamente en los puertos rusos. Ese problema se va a mantener mientras este conflicto siga con Rusia, y yo creo que mientras esté Putin en el gobierno, este problema va a estar. Mientras Putin siga, va a seguir unos cuantos años más, Putin fuera de Rusia, difícilmente se vaya a solucionar. Yo creo que por el momento no hay una solución, no hay un plan B, excepto que barcos rusos también destinen recaladas en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, que no está previsto que realmente lo hagan, ni no lo van a hacer. ¿Sí? Por lo tanto, creo que ese precio se va a mantener, los costos van a seguir manteniéndose elevados, y abastecer y vender a Rusia va a seguir siendo un problema, ¿sí? Por el costo geométrico del precio, el costo elevado del precio. ¿Sí? Ya que estamos hablando de Brasil y mucho más acá, obviamente, de las tensiones geopolíticas, ¿cómo está el ingreso a Brasil, más que nada por tierra, digamos? Algo de lo que hablaba Andrés al comienzo del programa, ¿no? La complicación para poder ingresar con lácteos y demás. ¿Cómo está esa situación? Y ese tema es un tema endémico, que año a año lo vivimos con las barreras no arancelarias que impone Brasil, ¿no? Año a año seguimos teniendo los mismos problemas. Camiones parados, camiones detenidos en frontera, ¿sí? Los permisos demorados. Realmente es un problema que no hemos logrado solucionar, y lo hablábamos en la previa con Ignacio también. Realmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Es tratar de negociar, tratar de destrabar las soluciones, buscar una solución por el medio, del medio, pero realmente es algo que año a año vivimos los mismos problemas con los camiones detenidos en frontera. Eso genera demoras, eso genera los problemas con los transportistas y los camioneros. Realmente es un problema que no hemos logrado solucionar, y esto ha pasado de gobierno a gobierno, ¿no? No se ha podido encontrar una solución. A pesar de la incidencia que puede tener Conaprol, estos exportadores, Conaprol con su propia empresa en Brasil ha tenido los mismos problemas. ¿Dónde está la solución? Realmente no la hemos podido encontrar. A veces se ha destrabado con soluciones políticas, ¿no, Ignacio? En algunas llamadas, la famosa llamada de Mujica con Lula, o la famosa llamada que dice, bueno, tengo 100 camiones parados en frontera, librámelo. Recuerden que Brasil es federal, por lo tanto, ahí es un problema también. Claro. Sí. Sí, es que no hay camino, es que no queda otra que la llamada. ¿Por qué? Porque el sistema de solución de controversias del Mercosur no funciona más. Nadie cree en ese sistema de solución de controversias. Existe, están los papeles, existe el tribunal ¿no? en Asunción, ¿no? Está el protocolo de Olivos, hay un tribunal permanente de revisión, o sea que es un proceso de alzada, ¿no? Cuando el tribunal ad hoc lauda, pero no hay laudos. Y lo que está ocurriendo es que desde el año 97, más o menos ahí cuando empieza, ¿se acuerdan? La crisis rusa, después la crisis asiática, 97-98, que después deriva en la devaluación de Brasil y todo lo que ocurrió, ¿no? aquí en el sur,
desde ahí en adelante nunca pudimos frenar la aplicación de restricciones arancelarias. De Brasil, que golpean mucho los lácteos siempre, pero no solo, pero fundamentalmente de Argentina, ¿no? Que golpea a otro gran sector de la industria. Y eso no se resuelve. Vuelven a lanzar algunas decisiones para decir vamos a detallar, a identificar cuáles son estas restricciones y las vamos a eliminar. No se resuelven. Entonces, como no se puede aplicar el sistema de solución de controversia, como tampoco nadie puede pensar que Uruguay va a llevar a Brasil al OMC. No es ni políticamente viable, ni económicamente viable, ni hasta tenemos las capacidades técnicas para hacer eso porque se necesitan de unos, ¿no? ¿Cómo haces? Nada, tenés que levantar el teléfono y negociar. Lo que es lamentable, porque y después te hablan de unión aduanera. Y después te hablan de política comercial común, cuando ni siquiera tenés una zona de libre comercio. Por eso yo cuando en el exterior me dicen, pero ustedes son un mercado común, un mercado común es Europa. Perdóneme, es Europa. Un mercado común es, usted venga a Salto y vaya a Paysandú y es lo mismo que ir de Argentina a Brasil. ¿Eso pasa? No pasa. Tenemos que estar 6 horas para cruzar Argentina. Eso no pasa. Entonces, no somos un mercado común, pero ojo, tampoco somos una unión aduanera. ¿Pero qué somos? Una zona de libre comercio precaria, digo yo. ¿Por qué digo precaria? Por toda esta gran cantidad de restricciones no arancelarias y porque además hay sectores que están excluidos de la zona de libre comercio. Entonces, hay que hablar con una dosis de sinceridad fuerte de lo que es el Mercosur y ojalá en algún momento se debata esto, porque si no vamos a estar siempre dependiendo de una llamada, de una afinidad entre dos presidentes para resolver algo básico, que es la libre circulación de mercancías en el bloque, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, económicas, sustentables e innovadoras. Te mostramos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información escaneando el siguiente código QR. Ingresamos a la última pausa y ya regresamos. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! A donde vayas, cáete con un Rosés. Con más de 3 décadas de experiencia y compromiso en el rubro agropecuario, ofrecemos un servicio integral basados en la honestidad, confianza y seguridad. Desde el centro del país, contamos con un equipo en constante crecimiento. Somos socios fundadores de Plaza Rural. Visítenos en www.aramburu.com.uy. Por tus mangas pasa mucho más que ganado. Pasa el esfuerzo y la calidad de tu trabajo. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Así de simple. Invertí en bienestar. Clipex.com.
Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Ingresamos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Bueno, último bloque, y teniendo a Ignacio acá le tenemos que preguntar indudablemente, ¿qué pasa con los acuerdos comerciales de Uruguay? ¿Pasó algo? ¿No pasó nada? Y bueno, Juan, se intentó. Porque es verdad que hay que reconocer que el presidente de la calle Pou puso arriba de la mesa el camino del medio, que era la flexibilización del Mercosur. Cambió el contexto porque esa flexibilización avanzó con Bolsonaro, más bien con Guedes, ¿no? El ministro de Economía, porque Bolsonaro dijo, siga, no me interesa esto, bueno. Y Guedes tenía, dentro de una de sus grandes reformas, fueron parciales las que logró finalmente, pero una de sus grandes reformas era la apertura de Brasil al mundo. Es una discusión muy profunda en Brasil, ¿no? Y bueno, ahí avanzamos. Y por eso el estudio de factibilidad de China. Y ese fue el foco, China. Y está bien, era razonable pensar en la apertura de China como el gran paso, ¿no? Era razonable. Ahora, te cambió el contexto, apareció Lula, no tenías un plan B muy pensado, y ahí quedaste. Después tiraste el manotazo con el CPTPP. No digo que esté mal, está muy bien, pero no estaba dentro de lo previsto. Fue más bien una reacción previa para dejarle el antecedente. Hablaste de Turquía, no sé si se acuerdan de Turquía, ya no se habla de Turquía, pero en su momento se habló de Turquía. Exacto. ¿No? Ya se de Turquía, ¿no? Sí. Y apostaste al acuerdo Mercosur-Unión Europea que volvió a fracasar. Y yo te quería preguntar, esta semana tuvimos declaraciones de un funcionario importante diciendo Europa sigue interesado, no nos bajamos del acuerdo, junio, julio capaz que se puede... Esas declaraciones las vemos... Es peor. Macron le había puesto, hace un mes anterior le puso la tapa y dijo hay que negociar un acuerdo nuevo porque Es peor lo que dijo el jefe negociador del acuerdo Mercosur-Unión Europea esta semana en Montevideo. Dijo que era prioridad de la Unión Europea. Sí, bueno, por suerte, pues llevamos más de 20 años y no fuese prioridad. Imagínate cuántos años. Así que, a ver, se intentó. Yo lo que creo que hay que hacer algo más. En el sentido, resignarse es lo peor. Hay gente que te dice es imposible abrirse al mundo porque Brasil siempre va a decir que no. No, resignarse es lo peor. Hay que intentar... Ahora tenemos una Argentina que sí. Hay que equilibrar, hay que intentar el equilibrio, un nuevo equilibrio en el Mercosur con Argentina. Hay que hablar con Argentina. Todavía no entiendo por qué no se dio una reunión personal entre la calle Pou y Milei. Más allá de los encuentros informales y que han coincidido. Tiene que tratarse específicamente el tema de la flexibilización. Tiene que darse esa reunión. Eso es clave. Y después, en algún momento... Se consiguió un logro importante con el dragado a 14 metros. Sí, digo que eso para la logística era algo que Uruguay venía y que se consiguió. También hay gestión diplomática, ¿no? Por supuesto, de Cancillería. Claramente que es un logro, ¿no? Y es importantísimo para la logística, ¿no? Eso mezclado con el tren. Por supuesto. Bueno, tiene impactos logísticos de trascendencia en un país que demora en encontrar cuando pasen cosas. Acá están pasando cosas. Ahora, yo creo que lo que hay que esperar es este último reequilibrio de fuerzas en el Mercosur con Milei. A ver si Milei va a apoyar o no a Uruguay para que en el segundo semestre, cuando se tenga la presidencia pro tempore, Uruguay vaya con fuerza a plantear nuevamente con China. Está esa sensación de que quizás Lula puede cambiar un poco la opinión. Y si no, en algún momento, si seguimos fracasando y chocando contra la misma pared, en algún momento vamos a tener que discutir la pertenencia a Uruguay al Mercosur. Yo insisto con este tema, porque si no, ¿qué queda?
seguir esperando que Brasil decida abrirse al mundo y Uruguay sigue pagando los aranceles que va. Solo recordar a la audiencia, el Mercosur, y lo decía recientemente en la calle Pou, es de las zonas más proteccionistas del planeta. El arancel nuestro es el doble de la media internacional. Entonces, todos los productos uruguayos que se exportan al mundo pagan arancel, además de costos logísticos elevadísimos, como decíamos recién, pagan arancel. Entonces, claro que para exportar vino a China, si competís con Chile, que exporta cero, que tiene más competitividad, mejor logística por razones obvias, y además es más conocido que Uruguay, pero además nosotros tenemos que pagar cerca de un 20% de arancel, entre 14 y 20, decime cómo haces para en un país caro, además como es Uruguay, ser competitivo. Tenemos deberes también con el Tratado de Patentes, por ejemplo, que están naufragando por ahora en el Parlamento y es algo que cuesta entender que no se ha avanzado tampoco. El tema del Tratado de Patentes, lo que pasa es que te lo pide el CPTPP, pero no te lo pide China. Entonces no es excusa tampoco. No vas a decir que eso no es la... porque tú podés avanzar con otros países, incluso la propia Unión Europea no te pide el CPTPP, no te pide el PST. Yo coincido que el arancel externo común realmente es muy complejo y realmente afecta directamente a la competitividad. Yo creo que es difícil plantear hoy en día porque ni siquiera los presidenciales están planteando salir de Mercosur. Quizás tengamos que evaluarlo de qué forma, ¿sí? Capaz que una flexibilización. Yo creo que ese acercamiento Milei-Lacalle es importante. Lo tuvimos un efecto directo con el dragado del puerto que fue muy importante. Eso fue inmediato. También lo tuvimos en el acuerdo recordamos el acuerdo que tuvo Lacalle con Lula, con el desarrollo del puente con Yaguarón, ¿sí? Que nos va a permitir también un desarrollo de hidrovía también hay el aeropuerto de Rivera. Tarde o temprano terminamos en el one-on-one, lo que nosotros llamamos en el mano a mano entre presidentes, ¿no? Deberíamos tener otros organismos que nos permitan no llegar a esa instancia, como decía Ignacio, al llamado telefónico. Realmente en esas cosas no estamos funcionando y el Mercosur no está funcionando, ¿sí? No nos está permitiendo, es un corset, ¿sí? Y tarde o temprano termina favoreciendo a Brasil, generando lo que es un desvío de comercio, ¿sí? Se termina comerciando. Hoy en día Brasil es nuestro principal socio comercial. Si esto sigue así, seguirá siendo Brasil un país proteccionista. Tarde o temprano el beneficio directo termina siendo para Brasil y no para Brasil. Eso es cuando viajás, es muy difícil. Cuando viajás, que te dicen, algunos todavía en Asia te dicen, porque el Mercosur, bueno, Uruguay es a Singapur de América. Entonces vos empezás a decir, intentás defender eso, y después, claro, la Singapur, sí, bueno, un puerto natural, ¿no? Tenemos muchas... Porque yo entro a Uruguay y después exporto a todo el Mercosur. ¿Qué le vas a decir? ¿La verdad? Sí, bueno, eso puede ser, pero es complicado porque después no se instala en Uruguay porque aparecen las medidas no arancelarias. ¿Y dónde prefieren instalarse? En los mercados más importantes. Eduardo, para ir cerrando. ¿El conflicto puede de alguna manera ayudarnos en un eventual acuerdo con Mercosur o revitalizar un posible acuerdo con Estados Unidos en la medida en que, bueno, se supone que Occidente quiere amigos en Occidente? El conflicto en Ucrania, por ejemplo. El conflicto, sí, claro. Ahora hay toda una idea de que sí, la Unión Europea está más cerca de impulsar el acuerdo con el Mercosur por el conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque necesita aliados, por supuesto, como es el Mercosur, necesita la proveeduría de algunos insumos, necesita... Entonces está esa idea y también Biden ha dado esa señal. Biden ha querido dar alguna señal hacia América Latina, dentro de lo que puede, porque tiene mayores problemas, ¿no? Pero sí, los conflictos de este tipo generan nuevas alianzas y hacen renacer algo que quizás estaba dormido. Pero nunca es definitivo, porque después tenés que terminar de convencer a Macron, que ya sabemos lo que dijo recientemente. Sí, ya sabemos que no. Bueno, muy bien, tenemos que ir cerrando el programa por el día de hoy. Cada uno de los invitados se lleva este espectacular vino Don Jacinto Blend Rosé, cosecha 2021, de Bodega Rosés Hermanos, de allí de la localidad de Sauce, en el departamento de Canelones. Cada uno se lleva un vino. También cada uno de los invitados se lleva de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, un hermoso cuchillo que está allí por Avenida Garzón 630. Muchas gracias. Gracias por venir, Ignacio. Gracias, Diego, también. Bueno, gracias Andrés y Eduardo. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, desde las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele, con más gente de campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.